Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero presentarles primero que es un gusto tener a Carlos, como siempre. Entonces, quiero primero presentar a Carlos. Carlos es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Cuenta con una maestra en Política y Regulación Ambiental por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y otra en Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, de nuestro programa. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham en Inglaterra. Sus líneas de investigación son justicia climática y transición energética más allá del capitalismo. Suele contribuir con la Fundación Henry Ball. Desde el 2012 ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil en México en temas relacionados con justicia climática, transición energética y defensa de los derechos humanos. Carlos, muchas gracias y siempre es un placer escucharte. Te dejo ahora sí. Genial, querida Judith, el placer es todo mío, un gusto estar acá con ustedes. Hola, buenas tardes a todas, compas. Y bueno, pues sin más preámbulos, me voy a arrancar ya que sé que tenemos el tiempo un poquito contado. Voy a hablar el día de hoy de colapso climático y justicia energética. Siempre, normalmente hablo de justicia energética, pero le traté de dar una vuelta un poquito al tema del clima porque estamos obviamente en temas de cambio climático. Entonces, bueno, pues empezando por qué entendemos por esta idea de la transición energética, creo que es importante resaltarlo, ¿no? Tenemos un lenguaje de transición que realmente la idea de transición surge como un eufemismo para un momento de crisis en los 70s, cuando es la crisis del pico del petróleo, la escasez, digamos, viene el bloqueo, y en ese momento pues dejamos de hablar de una crisis para hablar de un proceso de transición, ¿no? El modelo se ha llevado a los niveles más altos de gobierno a nivel internacional. Pensemos en el Banco Mundial, la ONU, todos estos grandes espacios para discusión, en donde se habla normalmente del proceso de transición energética, pues de una forma muy simplista, ¿no? Sumamente abstracta y que está, yo argumento, desvinculada de un contexto social, ¿no? En donde está sucediendo esa supuesta transición. ¿A qué me refiero con eso? Es una transición meramente basada en pasar de una tecnología a otra, sin cuestionar las estructuras de las que depende esa energía. Entonces, hablar de la transición de una forma así sumamente abstracta lo que hace es reducir todo a esa sustitución tan simplista, ¿no? Creo que lo que hace falta es tratar de entender la transición desde un punto de vista termodinámico. ¿A qué me refiero con eso? Es que tenemos que entenderlo como una relación dialéctica entre diferentes territorios, una cuestión histórica, es decir, la transición llegó al momento en el que está ahora, después de un largo proceso histórico que lo trajo ahí, de relaciones de poder, opresiones, estructura, colonialismo, capitalismo, patriarcado, que pusieron ese modelo de desarrollo al que estamos hablando el día de hoy. Es espacial porque se manifiesta de forma espacial también, y es política porque está inmersa en las discusiones del poder social, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica hablar de esta transición, no? Se ve aquí los grandes costos de las energías renovables en minería, ¿no? Estos son los nuevos combustibles de la transición energética, los que pueden encontrar pues en este mapa que es un poco parcial, pero va diciendo dónde vamos a tener que ir a minar los nuevos minerales de la transición. Y también vemos que ese modelo, como se ve en la parte de arriba a la derecha, pues está fosilizado, o sea, no estamos sustituyendo realmente un combustible por otro, más bien estamos creando una nueva frontera extractiva, ¿no? Entonces estamos hablando de termodinámicamente estamos desplazando los costos de seguir creciendo económicamente y estamos llegando al fin de lo que podríamos llamar la era de la energía barata. Por años teníamos energía de fácil acceso de alta densidad energética y hoy cada vez cuesta más energía obtener un retorno energético, ¿no? Estamos generando también una universalización del extractivismo, es decir, los nortes y los sures antes eran muy claros, ¿no? Era el norte global desarrollado, el sur global subdesarrollado en vías de desarrollo, es un eufemismo también de subdesarrollados, básicamente. Hoy vemos que hay más nortes en el sur y más sures en el norte, es decir, estamos generando estos impactos redistribuidos alrededor del planeta. Y pues esta relación valor y desperdicio también está cambiando, porque vean este mapa lo dice claramente, estamos identificando esos nuevos espacios a los que el capitalismo se puede expandir, encontrar otra forma de acumulación que antes no era viable. ¿Qué lo hizo viable? Uno, pues el agotamiento de una fuente de energía tan abundante como el petróleo, el gas y todos los combustibles fósiles, los límites obviamente del cambio climático que también imponen una estructura, pero el desarrollo tecnológico y la inversión que hicieron posible comodificar o mercantilizar el viento y el sol, que por décadas no era rentable producir y comodificar, ¿no? Entonces fue esa expansión lo que lo provocó. Entonces, si vemos esa transición desde un punto de vista, sin un resumen muy
acelerado, ¿no? Muy rápido, tendríamos que pensarlo desde el punto de vista de la escala y la temporalidad. ¿Qué tan rápido podemos sustituir de una fuente a otra, ¿no? ¿Y quién va a ganar y quién va a perder de esa reconfiguración espacial, territorial, política de la que estaba hablando hace un momento, ¿no? Obviamente va a haber zonas que van a perder, van a ser las nuevas zonas de sacrificio. ¿Quién se va a beneficiar? Pues también, ¿no? Ahí empezamos a ver esas desigualdades de poder. Hay que verlo desde un punto de vista histórico, es decir, no podemos comprender los sistemas energéticos actuales sin analizar qué imaginarios, qué relaciones de poder, qué condiciones estructurales permitieron que operaran, es decir, hubo un modelo de gobernanza que introdujo esa abundancia energética y que luego se benefició de esa explotación y esa utilización. Y también tenemos que reconocer que hay límites materiales, espaciales y políticos de las energías renovables, ¿no? La pregunta que hago es qué tan renovables son las renovables, ¿no? No quiere decir que el sol y el viento no sean fuentes renovables, sino que la tecnología que utilizamos para explotarlas está limitada y ajustada a esa estructura del capitalismo globalizado que tenemos hoy, ¿no? Y la última, que creo que es tal vez la más importante, estamos reconfigurando el territorio espacial global hacia un nuevo colonialismo energético, es decir, encontrando esas nuevas zonas a las que nos vamos a expandir. Desde el punto de vista, digamos, global, ¿cómo se ve esto, no? O sea, el gran mito del desarrollo que nos han vendido desde siempre es que podemos seguir creciendo económicamente, ¿no? Sin ajustarnos a los límites planetarios y básicamente podemos sustituir una cosa por otra. Esta simplicidad. Aquí lo trato de justificar un poquito con los datos. Vienen en este artículo que recomiendo mucho. Si alguien se quiere aventar un clavado para darse una buena deprimida, vale la pena. Básicamente dice, ¿no? En todo el siglo XX hasta el 2015, básicamente la población creció 6 veces, ¿no? Por un factor de 6. El PIB global creció 21 veces. ¿Sí? Eso diría, bueno, somos más personas, pero creció un montón el PIB, entonces todo el mundo debería estar bien, ¿no? Esto me va dedicado al querido Benny ahí en Flaxo, que el otro día me estuvo presionando estas ideas, ¿no? Un poquito, si seguimos creciendo esto, pues podríamos mejorar, porque todas y todos estaremos igual, pero si vemos cómo se manifiesta esto, es que ha generado una profunda desigualdad y una enorme cantidad de desperdicio asociado a ese modelo. Entonces el modelo actual, el capitalismo globalizado moderno que tenemos el día de hoy, es sumamente inequitativo, o sea, desigual, genera desigualdad de escalas terribles y al mismo tiempo desperdicia un montón, ¿sí? El cambio climático es la consecuencia de ese desperdicio asociado a los combustibles fósiles, a la gran inclusión de la modernidad y la industrialización que vino asociada a esta gran pérdida de cosas. Y también podemos ver por ejemplo, aquí cuánto se desperdicia de comidas, alrededor de la mitad de lo que se produce se desperdicia, alrededor del 78% del agua está mal utilizado, maltratada, 60% de todas las emisiones son gases de efecto invernadero, los metales y los minerales no se reciclan. El porcentaje de reciclaje de los minerales que se producen es ridículo, es menos del 6% a nivel global. Entonces, bueno, tenemos un modelo que es sumamente desigual, que está limitado por la estructura planetaria, o sea, qué tanto podemos crecer, y que al mismo tiempo desperdicia un montón de cosas, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? O sea, creo que aquí volvemos al punto original. O sea, tenemos que empezar a hablar de crecimiento. Si no, es imposible hablar de una transición energética o de un modelo que simplemente pueda ser transitorio de una cosa a otra. ¿Cómo se ve esto? Vean, acaba de publicar esto la Agencia de Estados Unidos del Medio Ambiente, y básicamente, de energía, perdón, y básicamente lo que dice es las tendencias de consumo de energía globalizadas siguen al aumento. No están desvinculando las economías desarrolladas, ni las en vías de desarrollo, ni nadie, sus emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al crecimiento económico y a su excesiva dependencia de los combustibles fósiles. Entonces aquí les pongo todos los, por qué el crecimiento económico tiene problemas en cada una de estas cuestiones, ¿no? No me va a dar mucho tiempo, pero básicamente les diré unas cuantas. Ecológicamente implica una devastación y degradación del ámbito natural, que lo estamos viendo y lo estamos viviendo hoy claramente. Socioecológicamente vemos que es un mayor incremento de desigualdad y que no es esta idea de que es el trickle down que hablaba Reagan y todos esos en los 80s, que si los ricos son más ricos se le va a llover a los de abajo un poquito, las migajas, eso es mentira. Hoy vivimos en un mundo donde hay 8 personas que tienen más riqueza que la mitad de la población del planeta, es inaudito pensar esas cosas, ¿no? Y pues al final es un modelo inherentemente capitalista, ¿no? El capitalismo necesita del crecimiento económico y no puede dejar de depender de ese crecimiento. Entonces, bueno, ya no voy a ir a todos los demás, pero ahí se los dejo por si le quieren echar un vistazo, nada más porque se me voy a ir un poquito más rápido. Todavía tienes 5 minutos, Carlos. Nada más 5 minutos. Bueno, rapidísimo. Entonces, ¿es posible esta idea de desacoplar las emisiones de gas de efecto invernadero? Es decir, ¿podemos hacer crecimiento verde? La realidad es que no. Este es un estudio que acaba de publicar Jason Hickel con otro individuo apellidado
con el apellido de Vogel, y básicamente estudian cómo ha sido digamos, la desacoplación de las emisiones del crecimiento económico en los países desarrollados. Y vean nada más lo que dice. O sea, el ritmo actual, estos países tardarían 220 años en reducir el 95% de sus emisiones para estar en línea con lo que dijeron en el Acuerdo de París. Entonces estamos muy lejos de realmente una transición verdadera bajo la estructura que existe el día de hoy, ¿no? Y esto pues me lleva a esto, ¿no? Hay COPs 25, 26, 27, 28, váyanle agregando y seguimos en las mismas estructuras, con las mismas lógicas. Aquí esta gráfica me fascina porque va dictando cómo han crecido las emisiones y cómo siguen incrementando, ¿no? El número de conferencias internacionales, van cambiando los discursos, ahora hablamos de net zero, antes era desarrollo sostenible, antes fue crecimiento verde, pero seguimos bajo la misma estructura y bajo el mismo modelo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver a otro lado, porque ese modelo está agotado y no nos va a servir para seguir adelante, ¿no? Eso hay que ver al pluriverso de alternativas. Esto me voy a saltar porque ya es un poco de lo que estaba diciendo, pero básicamente estamos hablando de ese nuevo modelo de colonialismo energético, es decir, unos nuevos lugares que no podemos entender. Esta frase me gusta mucho. No podemos analizar la industrialización de Manchester sin ver a Mississippi. No es como que los combustibles fósiles liberaron a la gente del trabajo, sino que implicó más esclavitud, una importación de trabajo barato, como dice Jason Moore, y de naturaleza barata para sostener ese modelo. Y hoy es exactamente lo mismo que estamos haciendo con las energías renovables. Este ejemplo así de los exploradores que llegan y ven el territorio y dicen, aquí no hay nada, tierra de nadie, tierra vacía, doctrina del descubrimiento, y esto es lo que básicamente se está traduciendo, decir, aquí hay un montón de potencial, ahí no hay nada ahí, entonces hay que explotarlo, hay que sacar el sol, hay que aprovechar el viento, ¿no? Y pues esto es un neocolonialismo, ¿no? Aquí se ve como, por ejemplo, el norte de África ahora va a alimentar de solar al sur de Europa. Y pues esto, bueno, como se ve en caso de México, vemos que ya rebasamos incluso dentro de México, siguiendo ese mismo modelo de desarrollo, varios de los límites planetarios estamos excediendo ese modelo. Entonces no podemos seguir con el mismo modelo de crecimiento. Y bueno, esto es un poquito para decir que sí se puede, pero bueno, me voy a ir ahora sí a la parte de la justicia, porque ¿cómo entonces repensar? ¿Desde dónde tendríamos que estar pensando esta transformación socioecológica de justicia? ¿Sí? El trilema de siempre nos tiene que decir, bueno, siempre hablamos de distribución, reconocimiento y participación, cuando hacemos políticas públicas, cuando proponemos acciones que van a transformar estos problemas del cambio climático, pero lo que no estamos viendo es que estamos implícitamente asignando esas tres cuestiones, es participación, sustentabilidad, seguridad, a un modelo que es inherentemente violento. Entonces hay violencias que están implícitas en ese trilema, que no se están cuestionando porque no se está cuestionando la modernidad capitalista y la idea del crecimiento económico de fondo, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde sí podríamos hacer esto? O sea, sí se ve la violencia en estas estructuras, se ve esa expansión de las fronteras de la mercancía, se ve la reconfiguración de los espacios y los territorios. Vean, por ejemplo, esta es la península de Yucatán, como el Tren Maya, toda la especulación de la tierra, la expansión de megaproyectos renovables está reconfigurando el territorio con esa nueva violencia epistemológica y ontológica asociada al desarrollo, y como también está generando costos en vidas humanas. No es solamente que el ambiente y la naturaleza, estamos también no solamente degradando esos territorios, sino estamos matando defensoras y defensores. México es de los países más violentos, con más asesinatos a defensoras y defensores por este modelo de expansivo capitalista. Entonces, justo, si estamos pensando que este es el modelo extractivo, este es el costo que tiene, estamos viendo las violencias inherentes en esa estructura, ¿sí? ¿Cómo se ve esto desde un punto de vista de la justicia energética? ¿Sí? Si nada más lo pensamos desde distribución, reconocimiento y participación a lo largo de la cadena de producción energética, ¿sí? Estamos descontando que más bien estamos asumiendo que todas las personas que se van a beneficiar de ese modelo quieren las mismas cosas, ¿no? Es tan implícito que hay un dualismo, una separación entre lo natural y lo humano, ¿no? Que hay una forma teleológica del progreso, en este caso está ejemplificada por el crecimiento económico infinito, y que hay un modelo universal estrechamente definido por el eurocentrismo, o sea que la modernidad eurocéntrica europea es la que dicta cómo cada quien y cómo deberíamos vivir todas y todas. Léase desarrollo, progreso, modernidad, llámanle como quieran, ¿no? Entonces tendríamos que entender que este modelo no es suficiente, no alcanza, ¿no? ¿Y desde dónde entonces podríamos transformar esta lógica? Aquí creo que tendríamos que voltear a ver hacia abajo, ¿sí?
El giro ecoterritorial, como le llama Maristeles Vampa en América del Sur, lo que produjo fue decir, bueno, hubo un cambio en los gobiernos progresistas de izquierda, llegó Evo Morales, llegó Rafael Correa, llegó Lula, había un momento como de mucha importancia, luego se le llamó la ola rosa, porque en realidad lo que hicieron fue como, sí, generar algunos cambios estructurales políticos, digamos, de mejorar la vida de quienes estaban más fregados, pero en realidad no transformaron las estructuras del capitalismo. De hecho, generaron más extractivismo y más degradación del territorio y la naturaleza. Entonces lo que terminó pasando fue dar un giro que le llama ella ecoterritorial, es decir, pensar más allá del Estado. No nos sirve de nada hablar de capturar el poder, de transformarlo desde arriba, como claramente también deja ver el gobierno de México con la cuarta transformación. Creo que la 4T es parte de esa ola rosa, de esa idea de poder transformar desde arriba. ¿Y cómo se ve entonces eso desde abajo? ¿No? Es lo político, es esa interrupción de lo que a veces no se ve o no se escucha, cuando de repente se vuelve ensordecedor. Hay un libro magnífico que se llama El Pluriverso, ¿no? El diccionario desde el postdesarrollo, que básicamente lo que dice es eso, es todas estas otras formas de ser, de existir, formas de conocer, de estar en el mundo, que se hacen posibles si lo repensamos desde abajo, desde cómo las comunidades, territorios han defendido ese espacio y también cómo han propuesto una transformación socioecológica desde ahí, ¿no? Entonces la idea del pluriverso es una idea ontológica espacial, es decir, genera nuevos espacios donde podemos repensar nuestra relación con la energía. Ya no es algo abstracto que se mide en hojas de Excel y en generación y kilowatts y demás, sino se vuelve una relación con el territorio, una nueva forma de existir y de estar en ese ambiente, ¿no? Entonces aquí pongo, por ejemplo, en Puerto Rico, estamos hablando de islas energéticas y es también una forma de resistir la colonialidad del centro de Estados Unidos. Entonces es reivindicar una independencia perdida al mismo tiempo que se genera su propia energía y otorga esa posibilidad de ser de otra forma, ¿no? La resistencia que hay contra el Dakota Access Pipeline en Canadá, en Estados Unidos, varios de estos procesos que han impuesto su reconocimiento territorializado, y está también el ejemplo de Tosepan en Puebla, por ejemplo, ¿no? De repensar la relación con la energía desde el territorio. La cuestión es, esto está sucediendo en muchos lugares, no es algo aislado que está sucediendo allá afuera y es solamente una cuestión indígena, es un proceso de transformación más allá de la identidad, es decir, es político, pero implica repensar esa estructura, repensar el modelo de transición desde abajo y desde otros actores, otras posibles formas de relacionarse con la energía, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esa agenda? O sea, si ya pensamos esa discusión que pusimos al inicio de la visión hegemónica de la transición energética, esta sería la visión desde abajo o desde los territorios, ¿no? Es una geopolítica desde abajo. ¿Cómo escuchamos a quienes han sido silenciados por esa modernidad capitalista, ¿no? Pensemos otros conceptos para medir la transición, de la relación con el paisaje, con el territorio como posibilidades, por ejemplo. Reconocer que hay un nexo que hoy no se puede superar el capitalismo con el Estado. Entonces el capitalismo no es un sistema económico, sino es un orden social institucionalizado. El Estado está superitado por ese modelo, entonces tendríamos que pensar que hay límites de qué tanto puede ser. No quiere decir que hay que borrar al Estado y ya se acabó, sino hay que repensar esa relación con el Estado. ¿Para qué nos sirve y cómo se aplica? ¿No? Separar esta visión desarrollista, es decir, no podemos quedarnos con la misma lógica de siempre, es la definición de locura, como dice ese meme de Einstein, ¿no? Recuperar las críticas de las falsas soluciones y del propio modelo de límites que hay en las estructuras climáticas de negociación y empezar a hablar de los límites que tiene el propio modelo de crecimiento, pero también de que una sociedad en decrecimiento no es que todo el mundo se regrese a la época de las cavernas y vivimos todos así como sin luz y pobres y feo. Al contrario, es una sociedad convivial en donde repensamos los límites de forma solidaria, ¿sí? Pero para eso tenemos que territorializar. Y ahora sí ya voy a acabar. Y tenemos que politizar entonces esa historia de la transición energética. Tenemos que pensar cómo se gestó quiénes fueron las víctimas de ese desarrollo de la transición energética que nos trajo hasta hoy a ese modelo de desigualdad del que hablábamos hace unos momentos. Pensar entonces en esas alternativas desde abajo es también reivindicar esas formas de ser, de existir y de estar en el mundo que fueron obscurecidas o que fueron descontadas por ese modelo impuesto desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí le paro. Espero sí, ahora sí dije todo, pero espero haber sido claro. Y bueno, les dejo este llamado a contribuciones que precisamente habla de la transición pluriversal desde abajo, por si es de su interés. Con mucho gusto está mi correo y ojalá podamos tener una buena conversación ahorita al final. Muchísimas gracias por el espacio. Carlos, como Buenísimo. siempre, una emoción, ¿no? Gracias. Bien Gracias a ustedes. importante esto de esta nueva visión que ojalá todos eh, pusiéramos atención. Yo voy a cerrar con algo parecido, pero bueno, vamos a
a oír en medio esta otra situación que tenemos, que es la migración climática. Les voy a presentar a la doctora Armelle Guritín. Ella es abogada por la Universidad de París, con maestrías en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y en Derechos Humanos por la Universidad San Luis en Bruselas, es doctora en Derecho por la Universidad Libre de Bruselas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es cátedra CONACYT, comisionada a la Flaxo México, a nuestro programa, a la maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental. Su agenda de investigación se dedica principalmente al derecho ambiental, con enfoque de derecho internacional, derecho regional y responsabilidad ambiental, y el vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En sus libros, capítulos y muchísimos artículos ha formulado propuestas jurídicas y de políticas públicas. Armelle, también es un placer siempre tenerte y agradecemos mucho tu presencia. Adelante, Armelita, muchas gracias. Pues muchas gracias otra vez por la oportunidad de presentar en esta conferencia. Es siempre un gusto y es siempre un gusto escuchar a Carlos. Lo escuché hace poco, pero siempre me doy cuenta que me pasé de algo, ¿no? Así que, como siempre, ¿no? Todo un gusto estar aquí con colegas y amigos. No es la primera vez que presento en esta conferencia sobre la movilidad impulsada por el cambio climático, pero hoy, de cierta manera, quisiera enfocarme sobre las nuevas rutas de investigación, es decir, donde hay una necesidad muy fuerte de investigación, de conocimientos y cómo hacerlo. Porque veo que hay un interés cada vez más fuerte. Por ejemplo, nada más que en esta conferencia, este año hay 3 presentaciones sobre el tema de la movilidad impulsada por el cambio climático. Así que, para empezar, pregunta, ¿hay datos cuantitativos? Sí, hay datos cuantitativos. Sabemos, por ejemplo, que a nivel internacional, mejor así. A nivel internacional, para 2050, habrá 200 millones de personas que van a desplazarse. Es decir, desplazamientos internacionales, las personas o las comunidades cruzan fronteras. Tenemos también datos para México. Según el Banco Mundial y en estudio del 2018, para 2050 y en el peor de los escenarios, y que sea claro es a dónde vamos, habrá más de 3 millones de personas que van sí o sí que tener que desplazarse adentro del país, es decir, que no van a cruzar fronteras. Más de 3 millones de personas es enorme, es 2 veces la población de Aguascalientes, ¿sí? ¿Qué sabemos también en cuanto a lo cuantitativo? Tenemos también conciencia de cuáles son los estados, los territorios de destino y los territorios de origen. Los territorios de origen son principalmente los estados del Golfo de México, Tabasco, Veracruz y también Chiapas, Guerrero y Yucatán. ¿A dónde van a ir las personas desplazadas por los impactos del cambio climático? Principalmente al Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro y Puebla. Es decir, ciudades con ya una densidad muy fuerte, ya una presión sobre los recursos naturales muy fuerte y también territorios con grandes desigualdades, ¿sí? Así que esos datos ya les tenemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que es un fenómeno de gran escala. A pesar de eso, y otra vez esos datos, pues esta investigación ya tiene décadas, ya hace décadas que los investigadores se están dedicando al fenómeno de las personas que se desplazan de manera forzada o voluntaria, en este caso se trata de migración, por los impactos del cambio climático o a la degradación del ambiente. Hay esos datos cuantitativos cada vez más finos. Después voy a decir que todavía falta mucho para tener como una cartografía actual y desagregada, pero ya sabemos que es un fenómeno que va a pasar y ya sabemos que es un fenómeno de gran escala. A pesar de eso, tenemos grandes carencias político-legales, tanto a nivel nacional, en el caso de México, como internacional. Hoy no voy a dedicarme a eso, normalmente me voy por aquí, pero hoy prefiero realmente dedicarme a las carencias de los conocimientos actuales. Para empezar, hay una gran confusión acerca de cómo percibir el fenómeno, cómo establecer tipologías.
Y establecer tipologías es un ejercicio que en sí es un poco violento, ¿no? Hacer entrar personas o comunidades en cajas predefinidas, pero bueno, es necesario, sobre todo con un fenómeno tan complejo como este. Así que hay tipologías donde se mezclan los regímenes legales, el origen, el destino. Personalmente prefiero trabajar con escenarios de movilidad climática que distinguen según el origen, la fuente, o sea, la exposición, sin tener que ver con si una movilidad climática es interna, internacional, voluntaria, forzada. A pesar de eso, o sea, esta clasificación se basa únicamente sobre la exposición. Así que tenemos las personas o comunidades que se desplazan por fenómenos graduales. Aquí se va a tratar, por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, de los... mi compu está haciendo cosas raras. Bueno, ya no. Sí, hoy tiene voluntad propia. Los fenómenos graduales, tenemos entonces pérdida de biodiversidad o cambios de patrones de lluvia. Todo eso vinculado otra vez con el cambio climático, porque el cambio climático o va a generar esos fenómenos graduales o va a amplificarlos. Luego tenemos los eventos repentinos, los mal llamados desastres. Hoy no voy, ya lo dije varias veces, así que en otras presentaciones en estas mismas conferencias, así que no voy a repetir. Pero más bien voy a subrayar aquí que a diferencia de los fenómenos graduales, son eventos repentinos. Por ejemplo, una inundación, un incendio. Bueno, aquí puse terremoto, pero eso aún no hay vínculo con cambio climático, más bien es de orden ambiental. Luego, tercer escenario son los conflictos socioambientales. Y aquí el cambio climático, tal como va a amplificar la frecuencia y intensidad de los eventos repentinos, va también a participar en generar o amplificar conflictos socioambientales, acceso a una tierra cada vez a una tierra o al agua. ¿Sí? Recursos siempre más escasos, entre otros, a raíz de los impactos del cambio climático. Luego, voy directo al quinto escenario, el aumento del nivel del mar. Bueno, aquí también hay un vínculo con el cambio climático muy claro, ¿sí? Pero el aumento del nivel del mar no es únicamente pérdida de territorios, como se está dando ahora mismo en México, en la comunidad del bosque en Tabasco. Es también erosión costera, salinización de las aguas, entre muchos otros impactos. Y luego otro escenario con el cual trabajo, y aquí tengo colegas, amigos, muy buenos amigos, pero tenemos peleas regulares con este escenario, ya que para ellos dicen, no, este no es un escenario de movilidad climática, eso es desarrollo, proyectos de desarrollo. Y yo no estoy de acuerdo, porque no es porque en la academia tenemos categorías así herméticas, para no decir que tenemos Asperger, ¿no? Pero tenemos categorías así y hay que respetarlas y cada quien tiene que respetar el espacio de otros. Pues lo siento, pero aquí ningún tema pertenece a nadie y en mi opinión, los proyectos destinados a mitigar el cambio climático, siempre y cuando desplazan personas o comunidades, para mí es también un escenario de movilidad climática. ¿A qué me refiero? Un proyecto de una hidroeléctrica, un proyecto de un parque eólico, la creación de un área natural protegida para proteger un sumidero. La creación de esas áreas puede generar desplazamiento. Si es que el reglamento dice la gente tiene que irse, ¿sí? Así que para mí todas las personas y comunidades desplazadas por todas esas medidas relacionadas con el cambio climático, ya que son medidas destinadas a mitigar el cambio climático, para mí eso también constituyen un escenario de movilidad climática. No dudo que aquí haya personas que no estén de acuerdo y está muy bien, me encanta que no estemos de acuerdo. Luego, las características esenciales. ¿Qué sabemos de la movilidad climática? Sabemos que las personas y comunidades no reaccionan de manera mecánica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a entrar factores como la edad, el género, la orientación sexual, la pertenencia a un pueblo originario, ser afrodescendientes, etcétera, tener enfermedades, tener discapacidad, etcétera. Así que, ¿qué es importante? Que
si vemos los datos que ya tenemos, ¿no? Gracias a la Semarnat o al INEC. Por ejemplo, aquí en tal estado tenemos tantos municipios como identificados, perdón, como particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Eso no quiere decir que haya una relación causal. Es decir, que no es porque aquí hay muchos municipios impactados por el cambio climático que esas personas sí o sí van a desplazarse, ¿sí? Al contrario, puede haber territorios donde a priori haya menos impactos del cambio climático, pero, por ejemplo, quizás hay mucha presencia de crimen organizado. Así que lo que quiero decir aquí es que es una relación compleja y es lo que quería que mencioné antes. Donde en esta relación, en este, fenómeno, lo que va a ser realmente un elemento crucial es la vulnerabilidad preexistente. ¿Sí? Es decir, que no es únicamente exposición, sino que es también vulnerabilidad. Y en conjunto van a desencadenar una movilidad impulsada por el cambio climático o el deterioro del ambiente. Otra cosa que hay que tomar en cuenta son los desplazados atrapados, es decir, las personas que en teoría, en el papel, cumplen con todas las definiciones, tipologías, o sea, son personas o grupos de personas que tendrían que encontrarse en desplazamiento, pero no lo pueden. Por ejemplo, no tienen el dinero, no tienen las redes de apoyo. El ejemplo típico que doy es el del huracán Katrina en Estados Unidos. La gente sabía que venía un huracán, pero no tenían los recursos para desplazarse. A partir de aquí, checo la hora. A partir de aquí hay una necesidad, bueno, eso supongo que todos los investigadores dicen lo mismo, ¿no? Hay que generar más conocimientos en lo que estoy trabajando. Bueno, sí. Pero más específicamente, ¿qué es lo que hace falta? Personalmente creo que datos cuantitativos ya tenemos. No estoy diciendo que no hay que generar más datos cuantitativos. Obviamente hay que actualizarlos, hay que desagregarlos. Por ejemplo, en el informe del Banco Mundial del 2018, no sabemos cuántas mujeres se están desplazando o van a tener que desplazarse. No sabemos cuántos niños, no sabemos cuántas personas con discapacidades. Así que obviamente hay que seguir desarrollando datos cuantitativos. Pero en mi opinión, lo que hace más falta no es demostrar que existe un fenómeno como para darle legitimidad o ubicarlo en la agenda política. Ya sabemos que se está dando y que se va a amplificar el fenómeno. Pero creo personalmente que ya hay que mover un poco más allá y dedicarse no a la exposición, sino realmente dedicarse a las vulnerabilidades y a las especificidades del fenómeno. Es decir, que este fenómeno no es una versión alterada o genéticamente modificada de la movilidad por razones económicas o familiares. Es un fenómeno propio. Así que todavía hay que desarrollar las especificidades. Por ejemplo, esta movilidad, ¿qué significa para los territorios de origen? ¿Qué significa para los territorios de destino? ¿Cuáles son realmente las especificidades de esos movimientos? Así que con eso voy con la última parte. Es un llamado de cierta manera para desarrollar los conocimientos en cuanto a las vulnerabilidades y las causas estructurales o causas raíces. Y en eso va a resonar mucho con lo que acabo de decir Carlos, y cada vez nos sorprendemos más de ver cómo se cruza, pero también con la presentación de Judith, que es experta en pobreza energética. Para empezar, las vulnerabilidades, porque eso también es muy, bueno, hay que tomar en cuenta las vulnerabilidades, sí, pero ¿quiénes son las personas y comunidades vulnerables? Pues al respecto ya hay trabajos, ya hay informes. Aquí reporto lo que encontraron las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que ya ubicó cuáles son los grupos de personas más vulnerables frente a un desplazamiento. Tenemos niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades tribales. Y esas tres categorías, no pretendo hacer una jerarquía,
obviamente, porque sería algo muy violento y necropolítica, ¿sí? Y no quiero para nada meterme inscribirme en este enfoque. Más bien aquí puse en azul de manera más, digamos, objetiva, donde falta aún más conocimientos, ¿sí? Así que por el momento no sabemos absolutamente nada de los impactos de la movilidad impulsada por cambio climático para los afrodescendientes, para los adultos mayores, para las personas con discapacidades o enfermedades crónicas, para las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ, para, perdón, los periodistas, los campesinos, los defensores de derechos humanos. No tenemos idea de cuáles son las vulnerabilidades específicas, cómo se dan, cómo se desencadenan, cómo atenderlas. Sabemos que hay, pero queda un vacío total, o sea, completo de estudios que puedan demostrar cuáles son esas vulnerabilidades y otra vez esos estudios están destinados a poder atender esas vulnerabilidades. Ahora, eso también, hay vulnerabilidades, hay que entenderlas. Eso es algo muy clásico, es muy banal, o sea, se trata aquí de vacíos de conocimiento científico, no se trata de un programa político. Así que concretamente, ¿qué puede significar? ¿Qué es atender las causas estructurales? Y personalmente identifico esas, pero no dudo que haya mucho más. Y otra vez estoy pensando en el contexto mexicano. Así que creo que al momento de atender la movilidad impulsada por cambio climático hay que tomar en cuenta otra vez no solo exposición, sino también vulnerabilidades y quizás aún más causas estructurales, es decir, las raíces de esas vulnerabilidades. Y aquí tenemos la corrupción, tenemos pobreza y pobreza energética, discriminación, ahí con un enfoque de interseccionalidad, impunidad y la presencia del crimen organizado. No voy aquí a desarrollar pobreza energética porque Judith lo va a hacer. Corrupción, impunidad, discriminación y crimen organizado. ¿Qué sabemos? Ya sabemos que hay un vínculo entre las vulnerabilidades y la impunidad. La impunidad relacionada con corrupción, la impunidad relacionada con crimen organizado, eso queda claro. Como los escenarios. Por ejemplo, o sea, y creo que eso es otra dificultad de este fenómeno, es que es muy fluido. Por ejemplo, puede ser que una escasez de recursos naturales gradual, un fenómeno gradual, a un momento se convierta en un conflicto socioambiental. Y aquí, de la misma manera, todas esas causas estructurales están relacionadas. Y aquí solo me gustaría señalar, porque creo que es un tema que no aparece mucho en los estudios en materia de energía y cambio climático, es el crimen organizado. Y al respecto ya hay un investigador que se está dedicando a eso, que se está dedicando a identificar la importancia del crimen organizado para la destrucción del ambiente, también en la transición energética y en materia de impulsos de la movilidad climática. Y, por ejemplo, encuentra lo que ya sabemos los que vivimos en México, ¿sí? Que hay que el crimen organizado ya no se está dedicando únicamente a las drogas o al tráfico de personas, sino que ya hay una frontera más bororosa, entre lo legal y lo ilegal. Por ejemplo, va a acaparar tierras legalmente porque les va a comprar, pero en la realidad ya sabemos lo que está pasando. Va a haber trabajo forzado, esclavitud, con uso de productos que van a dañar el ambiente, un sistema agrícola destinado únicamente a la exportación, así que ahí estamos dando de alta todo el tema de la soberanía alimentaria, etcétera. Y también al momento o sea, otra vez, exposición, vulnerabilidades, causas estructurales. Ahora, concretamente, ¿qué implica? Implica eso poder ubicarse en un enfoque de justicia ambiental crítica, es decir, donde la validez y los conocimientos van a emanar de las mismas personas y comunidades.
¿sí? Lo cual requiere trabajo de campo. Aquí también la necesidad de atender las causas raíces y identificar las relaciones de poder para poder proponer soluciones, ¿sí? También mover hacia un enfoque ecocéntrico, es decir, y eso es algo que hablamos regularmente con Carlos, ¿sí? Justicia energética, sí, pero está vinculada con justicia ambiental y sobre todo la justicia ambiental crítica, es decir, la última fase, la última etapa de justicia ambiental, donde el enfoque va a ser también de dejar de costado esta dualidad que mencionaba Carlos entre Armeli, hombre y naturaleza. un Sí, acá, minuto, por favor. sí, sí. También, ¿qué presupone? Presupone tener muy claras las pautas éticas al momento de desarrollar trabajo de campo. ¿Por qué? Porque se trata de una población otra vez vulnerables y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es acercarse a mujeres que pasaron por violencias de género de todos tipos, es acercarse a niños, así que obviamente aquí hay que tener ética, ¿sí? Y otra vez, lo que ya repetí varias veces, van a decir que empiezo a radotar, es otra vez al momento de acercarse al fenómeno de la movilidad impulsada por cambio climático o causas ambientales, otra vez no es únicamente exposición a la degradación ambiental o a los impactos del cambio climático, sino también vulnerabilidades y causas estructurales. Muchas gracias por su atención y quiero, si después les vienen otras preguntas, pueden mandarme un email y con mucho gusto contesto. Gracias. Gracias, Armel. Voy a compartir la mía. Quiero agradecerle a Armel y bueno, después de escuchar estas dos magníficas exposiciones, pues bueno, yo les voy a hablar rápidamente de un tema que trabajo, que es energía y equidad. Y bueno, lo primero que les quiero mencionar es que al fin del día vamos a partir de que la energía es un medio, no un fin, para satisfacer necesidades como cocción de alimentos, calentamiento de agua, iluminación, conservación de alimentos, etcétera, y partir también de que, bueno, no todos los hogares tenemos o tienen el mismo acceso a la energía o la misma capacidad adquisitiva para satisfacer necesidades de la misma forma. Aquí, digo, mucho menos pensar en otros servicios como es el Internet, que quizá Carlos diga que no lo necesitamos, pero bueno, la pandemia nos mostró que pues sí lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, existen hogares en este momento en el mundo que no tienen ni electricidad ni cuentan con energéticos modernos para cocinar o para calentar agua, o algunos sí tienen ese acceso, o sea, la energía está ahí, pero no pueden pagarlo, ¿sí? Entonces, parte de lo que vamos a ver ahorita, y solo traigo datos de 2022, tengo un ejercicio en investigación que lleva un histórico mucho más largo. Y bueno, ahora me tienen que contar el tiempo ustedes porque yo no veo el reloj. Bueno, a nivel mundial, más de 1,000 millones de personas viven sin electricidad y se cree que más de 3,000 millones usan combustibles tradicionales como leña, recursos forestales y hasta estiércol. ¿Para qué? Para cocinar, calentar agua o para calentar sus viviendas. En México, pues, al igual que en todo el mundo, existe la evidencia de una inequidad energética. La leña, en este momento, el Balance Nacional de Energía de 2022, es uno de los 3 energéticos de mayor utilización en el sector residencial. La leña en México solo la utiliza el sector residencial. ¿Para qué? Para cocción y calentamiento de agua. Aún más de 300,000 hogares no cuentan con electricidad. Y algo que pudimos percibir con las investigaciones que tenemos desde hace ya un buen rato en este tema, es que con el aumento en el precio del gas licuado y petróleo después de la reforma de 2013 y 2014 al abrirse al mercado, con incrementos en algunos lugares de hasta el 300%, y ahorita se los voy a mostrar con datos, ya con la grafiquita, muchos hogares regresaron a la leña, y no solo en las áreas rurales, sino que lo estamos viendo ya en utilización en zonas urbanas marginadas, y les
parto aquí de recordar que el gas LP en México es el energético que se consume en los hogares, porque además lo consumen los hogares para cocción y calentamiento de agua, así como la leña. Pero bueno, yo algo que quiero ver en esta presentación, más allá, como les dijo Armel, de plantar pobreza energética, que no traigo tantos datos al respecto, que sí lo trabajo, que sí lo hago, pero más bien al hablar de equidad, yo quiero hacerles ver que, bueno, no solo la preocupación de estos hogares que no tienen energía eléctrica, sino el alto consumo que tienen los hogares de mayores ingresos. Entonces, aquí les pongo una figurita donde por ahí leí un enunciado de Greenpeace que decía que en México era muy común ver hogares con 15 o más focos prendidos y pueblos enteros sin energía eléctrica. Entonces, creo que hablar de equidad es hablar de esta diferenciación que se tiene entre los hogares que más consumen energía y entre los hogares que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, en México, igual que en el mundo, creo que esto ya se los había puesto, entonces voy para atrás en lugar de para adelante. Y bueno, esto es uno de los, hay muchísimos métodos para medir la relación que tiene la energía y la equidad. Yo estoy trabajando la mayoría de ellos en una investigación. Aquí les traigo muy poquitos porque el tiempo no nos da para más, pero bueno, aquí tenemos un periodo chiquitito del consumo de energía en el sector residencial por tipo de combustible, que si lo viéramos a un periodo histórico más largo, veríamos cómo el gas LP ha logrado desplazar a la leña. Quizá me dicen, ay, es un combustible fósil. Pues sí, pero la leña es mucho más ineficiente, tiene un poder calorífico más bajo que el gas LP. Entonces, el cambio leña-gas LP sí hay un ahorro de energía, y además, el uso de la leña en los hogares, si no es con una estufa eficiente o con una estufa ahorradora que lleve los humos hacia afuera, tenemos altos problemas de enfisema pulmonar y de conjuntivitis, y algunos puntos ya hemos llegado a ceguera. ¿Qué les quiero mostrar aquí? La leña es, no sé si lo ven, es la rayita gris. Es uno de los tres energéticos de mayor consumo de energía en el sector residencial mexicano, ya a la par del gas LP. Durante la pandemia, sí se ve el cambio en los hogares, que ya venía ganando algún lugar ahí el gas LP, de los hogares hacia la leña, porque además de que aumentó el precio, mucha gente se quedó sin empleo, entonces regresaron a la leña para satisfacer, ¿qué? Necesidades básicas humanas, cocción y calentamiento de agua. Digo, otro de lo que vemos, que apreciamos, que está incrementando particularmente la energía solar térmica en los techos de los hogares, que no tiene, desde mi punto de vista es la que menos impactos ambientales tiene. Y bueno, es lo que quiero, que sería un primer indicador, ese peso que tienen los energéticos tradicionales, particularmente la leña, en los balances de energía en los hogares, para mostrar si hay o no hay equidad en un país. Y bueno, y México está en el primer indicador. Algunos otros indicadores son, por ejemplo, el consumo de energía por fuente por estrato socioeconómico, y aquí marco basado en la ENCEDI, que es la encuesta de consumo de energía de las viviendas particulares en México, que se hizo entre 2017 y 2018, y vemos cómo los hogares del estrato socioeconómico más bajo consumen entre 1 y 5 kilogramos de gas LP, y tienen que complementar, porque no pueden pagar más, entonces tienen que complementar con leña. Y bueno, hay algunos hogares que no llega el gas LP, entonces que además a la empresa no le interesa ir allá porque no se lo pueden pagar, usan solamente leña. Y vemos la diferencia con los hogares de mayores ingresos, los deciles de 8, 9 y 10, que decimos que ya son los de mayores ingresos, traen el mismo, en esta comparación, 60 kilogramos de gas LP al mes. En promedio, un hogar en México consume aproximadamente 25 kilogramos de gas LP al mes. Entonces, quiero que vean esta diferenciación que muestra la inequidad entre los deciles de estratos bajos y el consumo de gas en los estratos altos. Y bueno, aquí en cuanto a cocción de alimentos, pues vemos en efecto que el estrato bajo, por ejemplo, para cocinar, usa leña y en alguna proporción igual lo que puede pagar en gas,
a diferencia del estrato alto, y en el calentamiento de agua, pues lo vemos básicamente igual, que los estratos altos ni siquiera utilizan este energético, ni siquiera creo que lo pensarían para calentar agua. Pero bueno, si lo vemos en emisiones, bueno, ¿qué significa? Y les digo de dónde saca el factor de emisión, que los hogares de bajos ingresos emiten 8 kilogramos de CO2 por el uso de su gas LP, a diferencia de los 181 kilogramos de CO2. Estos no son equivalentes por mes que emite un hogar de mayores ingresos, con un promedio en los hogares de 75 kilogramos al mes. Y ante esto que les estoy diciendo, mucha gente salta y me dice, pero los hogares pobres son más contaminantes porque consumen leña. En efecto, sí, pero no tienen otra opción. Y aquí está, en efecto, el consumo de leña aproximado de los hogares que dijeron usar leña en esta encuesta es de 147 kilogramos por mes. Y además, aquí hay que considerar que es un promedio, que si la leña es húmeda va a requerir más, que su poder calorífico es más bajo, que va a tener más emisiones al medio ambiente, pero ahí está el promedio de 300 kilogramos CO2 por mes. En efecto, esto es cierto. Entonces, los culpables son los pobres. Vamos a continuar para que veamos entonces, desde mi punto de vista, qué es lo que tenemos que hacer y si tienen o no tienen este problema. En cuanto a electricidad, tenemos una situación igual en cuanto al ENSEBI, hogares bajos y medios, estratos medios bajos con apenas 50 kilowatt hora o menos bimestrales, y vemos hogares con hasta 13,000 kilowatt hora bimestrales, ¿no? Si lo plantamos en emisiones, pues bueno, ahí sí, de lejos se lleva los hogares de mayores ingresos las emisiones. Estamos hablando de 22 a comparación con 5,655 kilogramos de CO2 equivalente por bimestre. Digo, no hay comparación de 50 a 13,000 kilowatt hora, ¿no? O sea, no me figuro que puede tener ese hogar para tener un consumo de ese tamaño. Tendrá una pecera gigante, 5 refrigeradores, que ese es el problema, es el que veo más de fondo en cuanto a cambio climático. Entonces, y otro indicador que también estoy trabajando como 20, pero les traigo 3. Y bueno, no solo es el consumo, no solo son las emisiones, es nuevamente una mala distribución de ingresos que tenemos en el país, y con ello pues tenemos un gasto monetario en energía muy desigual. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ya se pasaron los 20 minutos? ¿Nos quedan Ya cuántos? faltan, sí, que nos queda nada más 5 antes de, bueno, uno antes de los 5 para cerrar. Bueno, entonces, en cuanto a gasto, vemos que la leña, que es la línea en naranja, el gasto en energía está cargado hacia los deciles de bajos ingresos, y vemos totalmente al contrario el gasto en electricidad, siendo el gasto en gas LP un poquito más equitativo que estos dos, y eso es completamente normal porque mucho más hogares requieren. O sea, la electricidad quizá puedo poner la vela, pero para cocinar o me voy a la leña o me voy al gas o al carbón. Entonces, pero de manera general sigue presentando una inequidad en cuanto a los gastos también. Y bueno, para cerrar rápidamente, porque ahora sí ya me está diciendo, y bueno, nos debe preocupar la pobreza y la inequidad energética. Sí, las personas tienen el derecho legítimo a aspirar a una mejor calidad de vida. Nos debe de quedar claro, como nos dijo Carlos, que consumir y consumir energía no necesariamente es mejorar la calidad de vida. Sí, tenemos que medir necesidades, buscar la satisfacción con la menor cantidad de energía posible. Y bueno, para cerrar, me voy a pasar estas. Seguramente ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué tiene que ver la energía y equidad con cambio climático? Y bueno, en efecto, hasta este momento, como les dijo Carlos, no ha habido un instrumento, o sea, no hemos logrado, y esta es la carátula de la Gaceta Universitaria de la UNAM, digo, la Gaceta de la UNAM de la semana pasada, donde en efecto no hemos logrado hacer o hemos hecho muy poco para reducir emisiones, y yo considero que hay dos instrumentos de política pública que podrían, que sí podrán reducir. Uno es el ahorro y es eficiente de la energía, y otro es las renovables en pequeña escala. Y cierro entonces diciéndoles, debemos preocuparnos por los que menos tienen que lograr satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Nos debe preocupar que utilicen energéticos de baja calidad, que son altamente dañinos, pero lo que más nos debe preocupar, y es donde está el punto y la investigación, y es cómo hago para crear conciencia en estos hogares que más consumen energía, que más emiten,
Y bueno, no queda de otra y termino diciendo con las frases de Carlos, tenemos que parar, sí, tenemos que parar, no nos queda de otra. Y sí, aquí está el problema y deberíamos de tener un cambio en el sistema en el sistema económico que estamos llevando. Pero bueno, muchas gracias y bueno, dejo de compartir. Quiero con eso terminar. No sé si tengamos ahí algunas preguntas. Pues agradecerles mucho, Armel, Carlos, muchísimas gracias y bueno, los invito, tenemos convocatoria abierta en la especialidad de ahorro y eficiente de la energía de la UNAM, tenemos poco quórum, es importante, más allá de la eficiencia que tiene un límite, ahorrar, o sea, dejar de consumir. Y tenemos una próxima convocatoria en nuestra maestría en política y gestión energética y medioambiental en la Flaxo México. Por ahí les pasamos nuestros correos y en particular el correo que trabajamos como Flaxo. Y bueno, muchísimas gracias. Armel, ¿algo que quieras decir, Carlos, para cerrar? Agradecer. Ajá. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar acá con ustedes.